Amén. Buenos días para todos. De pronto, alguna hermana o hermano que desee compartir la lectura del devocional esta mañana. Dale, hermana Jenny. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, gracias. Junio 10. Justicia, misericordia y humildad. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Miqueas 6:8. Cuando John Newton, el escritor de himnos y pastor del siglo XVIII, predicó sobre este versículo, tituló su sermón "No hay acceso a Dios sino por el Evangelio de Cristo". ¿Por qué usaría un título que parece no conectarse con el versículo? El propio Newton comentó: casi no hay un pasaje en la Biblia más generalmente mal interpretado. Al parecer, el título de su sermón tenía por objeto corregir los malentendidos comunes. El título de Newton nos alerta sobre el peligro de leer las virtudes descritas aquí y luego intentar vivirlas sin el Evangelio o proclamarlas en lugar del Evangelio como un medio de acceso a Dios. Ninguno de estos hace justicia a lo que el profeta y el Señor pretendían. La mejor manera de entender Miqueas 6:8 no es como una lista de cosas que contribuyen a nuestra justificación, sino como evidencias de ella. Cuando lo vemos así, con la motivación y las metas adecuadas, podemos entender el llamado del Señor tanto a Israel como a nosotros. El Señor, por medio de Miqueas, nos dice primero que practiquemos la justicia, es decir, comprometernos a actuar según la voluntad y el propósito de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, Moisés dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 10:18. Queremos preocuparnos por las cosas que a Dios le importan, lo que significa tomar en serio tales prioridades, buscando hacer bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Segundo, el Señor nos dice que amemos la misericordia. Si hacer justicia es la acción, la bondad amorosa es la actitud del corazón que la alimenta. Es una compasión de buen corazón, la cual asegura que busquemos la justicia no como cumplimiento de algún deber, sino como una acción alegre de bondad. Tercero, debemos andar humildemente. En otras palabras, debemos caminar en sumisión a la voluntad de Dios, abrazando nuestra total dependencia de Él en cada paso del camino. ¿Por qué Miqueas termina este versículo con humildad? Primero, porque es lo que se requiere para reconocer que no obedecemos perfectamente el llamado a amar la misericordia y hacer justicia, necesitando así el perdón del Señor, no solo sus mandamientos. Y segundo, porque así como le obedecemos a la manera de Miqueas 6:8, al final el fruto de nuestras obras no depende de nosotros. Tú y yo no podemos arreglar el mundo. En su lugar, debemos confiar la solución al Rey y Juez del mundo. Hacerlo nos motiva con su ayuda a vivir el Evangelio que nos ha salvado a través de expresiones de justicia, misericordia y humildad para el bien de nuestro prójimo, para el testimonio de la Iglesia y para la gloria de Cristo. A través de los siglos, Miqueas te llama hoy a reflexionar humildemente sobre tu necesidad del Evangelio, a mirar tu corazón y pedirle al Espíritu que lo haga crecer en misericordia como la de Cristo, y luego a mirar a tu mundo y buscar activamente la justicia. Para profundizar, Miqueas 6 del 1 al 8. Muchas gracias, hermanita Jenny. Justicia, misericordia y humildad.
Miqueas 6, del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Este pasaje del libro de Miqueas, el profeta, se nos presentan a primera vista tres grandes virtudes: justicia, misericordia y humildad. Justicia, misericordia y humildad. Estas virtudes describen perfectamente la manera correcta de vivir y cómo debería ser el comportamiento de un creyente. Pero es muy importante aclarar que todo lo que nosotros veamos como bendición o como bueno, si no es bañado por el Evangelio, no será provechoso de ninguna manera. Y ya lo vamos a ver por qué. Siempre habrá un gran peligro cuando tratamos de vivir estas virtudes y todas las virtudes del Evangelio, estas tres que vimos y todas las que el Evangelio nos presenta. Y es un gran peligro cuando tratamos de vivir estas virtudes sin el Evangelio. Es muy peligroso. Y ya vamos a ver por qué. Miqueas 6:6, nuevamente le leo, dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? Todas las religiones del mundo siempre están tratando de vender la idea de que debes hacer algo, de que tú debes aportar en algo para lograr tu salvación o para lograr tener paz interior con quien sea que se crea. Los diferentes dioses de diferentes religiones siempre están pidiendo algo, una obra, y es decir, que basan su justificación en sus propias obras. No así el cristianismo, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y esas virtudes que nos muestra el libro de Miqueas, justicia, misericordia y humildad, para el mundo son consideradas como la manera de comportarse en una sociedad. Son más maneras de comportarse. Lo ven como normas de conducta o como buenas prácticas. Y el gran problema es que no ven ni viven estas virtudes por el Evangelio. Y como creyentes nosotros hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto dice el Señor, nosotros hemos sido llamados para eso, para la gloria de Dios. Y si somos algo o si hemos recibido algo de parte de Dios, es porque el Señor lo ha permitido. Y si lo ha permitido que nosotros seamos o recibamos algo, recordemos que todo es gracias a la obra de Cristo y ha sido recibido solo por gracia. Como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por gracia somos lo que somos. Recordemos algo que constantemente decimos aquí en los devocionales y que es algo que todos quizás por conocimiento lo tenemos, y es que la salvación es por gracia. Y si es por gracia, quiere decir que ha sido un regalo de Dios. Y yo no creo que ninguno de nosotros trabaje porque le den un regalo, porque un regalo es algo que se recibe porque alguien lo quiere dar, no porque merezcamos un regalo o trabajemos por un regalo, no. Recibimos un regalo porque alguien nos quiere dar un regalo. Y la salvación que el Señor nos ha dado
ha sido solo por su gracia, no porque hayamos hecho algo bueno o algo malo. Al contrario, ha sido porque Él, por gracia, decidió darlo, solo por la obra de Cristo a nuestro favor. Pero cuando nosotros tratamos de hacer obras de misericordia o cualquier obra de las virtudes que son de Dios, aunque éstas parezcan buenas obras, si no se hacen con fe, dice la Escritura que son como trapos de inmundicia. Isaías 64 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia son nuestras obras justas. Pero eso es, por eso es que las aparentes buenas obras de los impíos son tomadas como pecado, porque no se hacen ni provienen de la fe en Jesucristo. Romanos 14 dice, pero el que duda, si come, se condena. Perdón, dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Por eso podemos tratar de defender a alguien cuando lo estén maltratando, pero aún si esta obra no es hecha con fe, es decir, si no es hecha para la gloria de Dios, será como un trapo de inmundicia. Si la humildad que vemos en el mundo, la que practica el mundo, eh, no la practica como un fruto del Espíritu Santo, porque obviamente no va a habitar el Espíritu Santo, no va a ser practicada la humildad del Espíritu Santo, viene a ser simplemente un trapo de inmundicia también. Entonces, aquí la pregunta ¿es posible que cualquier persona pueda practicar la justicia, la misericordia y la humildad? Sí, sí es posible. Solo que si se intenta vivir estas virtudes sin el Evangelio, solo serán como trapos de inmundicia, es decir, obras que no sirven para nada. Y esto lo vemos en los impíos constantemente. Vemos que tratan de callar sus conciencias haciendo buenas obras, dando mercados, dando comida, haciendo tal vez obras que consideran al hacerlas van a ser bien vistos por Dios. Pero las obras que no se hacen por fe, que no se hacen en el Evangelio, la Escritura nos deja muy claro que son obras que no sirven para nada, son como trapos de inmundicia. Nuevamente, Miqueas 6, versículo 7 dice, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Nuevamente, el texto que nos acompaña esta mañana nos muestra cómo el autoengaño de creer de que Dios se va a complacer con sacrificios que nosotros hagamos, que quizás Dios se va a agradar más de nosotros por nosotros hacer sacrificios, y no es así. Primera de Samuel 15:22 dice, y dijo Samuel, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Hay un gran peligro también cuando nosotros empezamos a poner las virtudes por encima del mismo evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros podemos exaltar más estas virtudes. ¿Cuáles? La misericordia, la justicia, la humildad, el amor, y ponerlas por encima del Evangelio. Y cuando pasa esto, dejamos de ver que todas estas virtudes las recibimos es a causa del Evangelio, y que si nosotros vivimos o expresamos estas virtudes, son porque son un efecto del Evangelio, del poder del Evangelio en nuestras vidas. Y si nosotros vemos estas virtudes solo como medida de conducta,
como la manera como debemos comportarnos, pues estaríamos viviendo como el mundo, que creen que por su buen comportamiento van a agradar a lo que ellos dicen llamar Dios. Y cuando nosotros empezamos a dar más valor a las virtudes que al Evangelio, entonces nos vamos a empezar a comportar como grandes legalistas y empezamos a felicitarnos por nuestro buen desempeño, por nuestro buen comportamiento y también a juzgar a nuestro hermano que quizás no esté mostrando estas virtudes. Nos ocurre como el fariseo y el publicano. ¿Qué hacía el fariseo? Se basaba en sí mismo, se basaba en las cosas que él hacía, en las virtudes que aparentemente él tenía y empezaba a mirar a los otros por encima del hombro. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. No podemos exaltar las virtudes cristianas por encima del Evangelio. Muchas veces, y sé que de pronto a algunos les ha pasado, que encontramos personas que dicen que algún día fueron cristianas. Y esto suena algo, esto lo escuché hace poco en alguien que decía, yo intenté ser cristiano, pero no pude. Y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y por qué no eres cristiano ahora? Y su respuesta tal vez sería, no soy cristiano o yo fui cristiano, solo que para ser cristiano hay que perdonar, hay que amar, hay que decir la verdad, hay que humillarse, hay que congregarse, hay que tener misericordia, hay que dejar que Dios actúe por mí, hay que entregar mi vida a Dios. Pero simplemente lo que ellos están viendo, lo que ellos están viendo en estas virtudes cristianas, las están viendo como cosas que hacer. Siempre las personas van a ver el cristianismo como cosas que hacer, como cosas que dejar de hacer. Y que si estas cosas no se hacen, no eres digno de llamarte cristiano, ya que muchas veces se ven como cosas imposibles de hacer. Entonces, como no son capaces de hacer estas cosas, simplemente pues muchas personas eh, salen de las iglesias. No es que un día son cristianos y otro día ya dejaron de ser cristianos, no, nunca fueron. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en el Evangelio de Cristo. Su fe estaba puesta en las cosas que ellos tenían que empezar a hacer y no hicieron. Y en parte, cuando dicen que es imposible hacer estas cosas o imposible mostrar estas virtudes, eso es cierto. Sí, es imposible mostrarlas sin Dios. Las verdaderas virtudes del Señor es imposible mostrarlas si Dios no habita en nosotros. Por eso no es el Evangelio. El Evangelio no debe ser visto como una lista de cosas que tenemos que hacer para ganar nuestra justificación, ya que nosotros nunca podremos vivir perfectamente, nunca podremos hacer ni vivir perfectamente todas las cosas que el Señor nos demanda en su palabra. Todas las virtudes que se muestran en el Evangelio para el creyente, si se están viviendo para la gloria de Dios, simplemente lo que van a hacer es una evidencia del poder del Evangelio en la vida de una persona. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio te salva, el Evangelio te justifica, el Evangelio te reconcilia con Dios. Éramos enemigos y somos reconciliados en el Evangelio. El Evangelio nos da perdón de pecados, nos transforma completamente la vida del creyente. ¿Por qué? Porque lo pasa de muerte a vida. Nos da una nueva naturaleza, nos hace vivir por fe. Es decir, que para el creyente mostrar las virtudes cristianas debe ser algo natural, que salga de manera orgánica, ya que es la evidencia natural de que Dios está en él. Entonces, ya estas cosas no se hacen como una obligación o como una lista, más bien es algo que sale natural en el creyente. Obviamente,
no va a salir perfectamente, pero sí va a haber un deseo genuino de querer vivir estas virtudes cristianas. Y en algún momento nos vamos a equivocar en ellas, pero sí va a nacer ese deseo de parte de Dios. Por eso es posible que un verdadero creyente pueda perdonar las ofensas y no reprocharlas. No está recordando todo el tiempo, no, porque perdonó de verdad. Y entiende que si el Señor le ha perdonado, Él puede perdonar y puede tener la humildad de pedir perdón cuando ha pecado. Es posible dejar que Dios haga justicia, cualquiera que sea la causa, porque es la muestra del Evangelio en nuestras vidas. Un verdadero creyente es posible que reciba misericordia a quienes lo necesitan, porque de gracia recibió y asimismo de esa gracia da. El amor, la misericordia, la justicia, la bondad, la honradez, la santidad, la sabiduría. Estos son atributos que le pertenecen a Dios. Recordemos, hay atributos que son comunicables, que son compartidos de Dios con nosotros. Hay otros que son solamente de Dios. Su omnipotencia, su poder, su gloria, son solo de Él. Pero el amor, la misericordia, la justicia, la bondad, la honradez, la santidad, la sabiduría, estos son atributos que describen a Dios, que son en esencia lo que es Dios, pero la única manera de que puedan llegar a nosotros y que podamos vivir estos atributos o tenerlo como algo que Dios comparte es por medio del Evangelio. Es la única manera. Juan 14 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo por la obra de Cristo, por el Evangelio, es que un creyente puede mostrar en su vida las virtudes dadas por Dios. No hay otra manera. Si Cristo no está en ti, si la Trinidad no está en ti, no se va a mostrar ninguna de las virtudes realmente para la gloria de Dios, ni su justicia, ni misericordia, ni humildad. Entonces, dejando esto claro, que solo se puede mostrar las virtudes cristianas y solo las podemos vivir si Dios habita en nosotros. Entonces, miremos lo que dice el libro de Miqueas nuevamente. Miqueas 6:6 dice, Él te ha declarado, Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida pueden ver a Dios y todo lo que Él provee como algo bueno. La Biblia dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y el Salmo 73 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. El Señor nos ha declarado perfectamente en su palabra que Él es bueno, que su voluntad es bueno, que todo lo que Él es y todo lo que Él hace es bueno para nosotros sus hijos. Y cómo el Señor nos ha mostrado que Él es bueno, entonces nos pide, pero Él nos pide algo, no que sea una obligación, sino algo que debería salir de manera natural del creyente. Él nos pide, practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos en humildad. Nuevamente, nos pide, practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos en humildad. Y recordemos, no algo que tengamos que estar haciéndolo forzosamente, sino que es algo que debería salir de manera natural en un creyente. El Señor nos pide, practiquemos la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es comprometernos a actuar según su voluntad y el propósito de Dios.
comprometernos a actuar según su voluntad y según el propósito de Dios. En Lucas 7 vamos a ver una pequeña porción que nos puede servir mucho lo que representa esto. Lucas 7, 27 al 30 dice, He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados, al no ser bautizados por Juan. Y entonces, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, vemos que el Señor Jesús está yendo por diversos lugares, sanando y predicando el Evangelio. Pero aquí es en este texto, en este versículo, vemos al Señor Jesús afirmar el ministerio de Juan, pero hace un llamado a la gente a creer en él mismo como el Mesías. Y el pasaje dice, al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, dice, reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Esto es la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción a las personas, porque dice este versículo que reconocieron la justicia de Dios. Pero sin embargo, tan cerca también había otro grupo de personas que respondieron completamente diferente. Dice que los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para ellos. El apóstol Pablo más adelante en Efesios nos habla de dos tipos de justicias, nuestra justicia y la justicia que procede de Dios. Y nuestra propia justicia viene de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestro aparente buen comportamiento para tratar de estar bien con Dios. Y confiar en nuestra propia justicia es confiar en nuestras propias obras y esperar un reconocimiento de parte de los demás, pero también de parte de Dios. Y esto a su vez es rechazar los propósitos de Dios. El Señor tendrá un mejor camino para nosotros que el que nosotros mismos queramos escoger. Cuando decimos que caminamos en los propósitos de Dios, estamos diciendo, el Señor tiene mejores planes para mí. Pero cuando camino en mi propia justicia, estoy diciendo, tengo mejores planes para mí. Y esto fue lo que ocurrió en el texto que acabamos de leer. Los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para ellos. Nunca podríamos, por nuestras propias fuerzas, por más que lo intentemos, llegar a la luna saltando. Esto es imposible. Y así de imposible es para nosotros mismos ganarnos la salvación siendo lo suficientemente justos para estar delante de Dios, de este Dios santo y perfecto. Nuestro problema, dice Lucas, apunta a querer justificarnos a nosotros mismos. Pero las buenas noticias para nosotros es que podemos recibir por Dios mismo la justificación, esta justificación que fue ganada en Cristo. Entonces, no es necesario y muy tontos seríamos si nosotros andamos en nuestra propia justicia. Más bien caminar en la justicia de Dios, practicar la justicia de Dios. Y practicar la justicia de Dios es aceptar y vivir conforme a la voluntad de Dios y no justificándome en mis propias obras. También el Señor nos muestra en Deuteronomio donde dice que debemos hacer justicia, vivir de una manera justa. Entonces, además el Señor también nos pide que amemos la misericordia. Dice el Señor, ¿qué demanda de ti? Practica la justicia, ama la misericordia. ¿Qué significa amar la misericordia?
Un texto que nos ayuda es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Amar la misericordia significa amar la misericordia que se nos ha mostrado. A nosotros se nos mostró mucha misericordia porque nos amaron con misericordia. El Señor nos amó con misericordia. Pero entonces, amar la misericordia es amar esa misericordia que se nos mostró a nosotros y mostrarla a los demás de la misma manera. Nuestro Dios es un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Todos deberíamos estar agradecidos por su misericordia, porque sin ella seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios representa todo lo que es justo. Sin embargo, Él decide mostrarnos misericordia y gracia todos los días. La Biblia enseña claramente en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merece misericordia, ninguno de nosotros merece gracia ni merece perdón. Ante un Dios justo, todos estamos acusados, somos culpables, pero sin embargo mostró misericordia. Y es debido a su misericordia que nosotros no hemos sido consumidos. Y su compasión nunca falla de ninguna manera. Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es el autor de la justicia y Él elige simultáneamente mostrarnos misericordia una vez y otra vez y otra vez. La justicia y la misericordia van de la mano. Y cuando nosotros nos esforzamos por darle a los demás, van de la mano. Servir a los demás, compartir el perdón con el que nos lo pide. Eso es amar la misericordia. Todos nosotros somos culpables ante Dios, pero solo en Cristo somos perdonados y se nos encuentra sin culpas. Solo en Cristo mostramos misericordia porque Él ya nos mostró misericordia. Esta es la manera de amar la misericordia. Amar la misericordia es día a día reconocer que se nos salvó por gracia y por la misericordia de Dios y así mismo debemos ser con los demás. Esto es lo que se nos pide, practicar la justicia, amar la misericordia. Y por último, el libro en el texto de Miqueas nos dice que andemos humildemente con Dios. Andemos humildemente con Dios. ¿Cómo pueden los cristianos caminar humildemente con Dios? Filipenses 2:3 dice, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que sí mismo. Este texto nos habla de cómo debe ser nuestra actitud de humildad, considerándonos, considerando a los otros más importante que nosotros mismos. Caminamos humildemente con Dios cuando reconocemos que Él es justo, que solo a través de Él recibimos misericordia y que solo a través de Él somos lo que somos. Andar en humildad es reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, es ponerlo en primer lugar, reconociendo que apartados de Él nada podemos hacer. Y cuando realmente nosotros creemos esto, la humildad fluye en nuestras vidas hacia la vida de los demás, como ocurre con la justicia. La justicia es actuar. Cuando dice que practiquemos la justicia, son cosas en las cuales nosotros actuamos. La misericordia es lo que nos motiva cuando amemos la misericordia, es algo que nos motiva, pero la humildad también es una acción. Debemos caminar con Cristo en humildad. La humildad es quizás una de las cosas o virtudes más difíciles
demostrar para nosotros, ya que nosotros vivimos en un mundo donde se glorifica es al más fuerte, al más inteligente, al mejor, pero no se glorifica al más humilde. De ninguna manera en este mundo ocurre esto. Pero la humildad de la que el Señor nos habla va en contra de todo esto. Sin embargo, tenemos un ejemplo, y ese ejemplo nos lo da el Señor Jesús nos lo da el apóstol Pablo acerca del Señor Jesús. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La humildad de la que el Señor nos habla, en la cual nosotros debemos caminar humildemente, debe ser esta humildad en la que Cristo anduvo. Cristo se humilló haciéndose obediente. Siempre la humildad va ligada de la obediencia, reconociendo al Señor en todo, amándolo en todo, poniéndolo a Él en primer lugar. En Mateo 20, Jesús enseñó que si alguien quiere ser grande, debe hacer lo contrario a lo que el mundo llama grandeza. No debemos buscar el poder y la gloria para nosotros mismos, sino más bien convertirnos en sirvientes de los demás. El Señor dijo, yo no vine para servir, perdón, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y esta es la condición de humildad en la cual el Señor nos dice, andemos en humildad con Dios. Entonces, ¿por qué el Señor exige estas cosas en Miqueas capítulo 6? ¿Por qué nos exige practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios? Porque estas cosas son necesarias para nosotros. Estas cosas son necesarias para nosotros porque sumadas mantienen nuestro corazón equilibrado, mantienen nuestro corazón enfocado y centrado en las cosas piadosas. Pero cuando nos inclinamos o nos vamos un poco lejos de estas cosas, caemos en una trampa muy tremenda. Empezamos a confiar en nosotros mismos, le damos más importancia a estas cosas que al Evangelio. Pero cuando estas tres cosas están en perfecto equilibrio, el equilibrio bíblico, se establece lo que dice Miqueas, nos encontramos y nos convertimos en imitadores solo de Cristo. Porque si nos damos cuenta, esto que dice Miqueas es la manera como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Practicó la justicia, amó la misericordia y siempre anduvo en humildad con Dios. El Señor estaba lleno de gracia, de verdad, y colocó siempre las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. De esta manera, y lo que hace este devocional es prácticamente llevarnos a ser imitadores de Cristo, a vivir como Cristo vive, como Cristo vivió. En este mundo atribulado, nosotros podemos tener la oportunidad de traer paz, hablando y viviendo la verdadera justicia, que se muestra en palabras, pero que también se muestra en acciones. Podemos mostrar la gracia y la misericordia que el Señor nos ha dado a nosotros, pero también podemos mostrar la humildad en la que podemos vivir ante Dios y ante los demás. Este devocional especialmente es un llamado a vivir como Cristo vive. El Señor, el Señor en su evangelio nos da todas esas virtudes y deben salir de nosotros como algo natural. Y recordemos, si vivimos, si somos, lo hacemos para la gloria de Dios. Familia, oremos.